Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Deep Sky Chronicles, las crónicas del espacio profundo. Hoy les tenemos la comparación entre los dos tipos de cámaras que se utilizan para astrofotografía, una DSLR convencional y una cámara dedicada a la astrofotografía. Vamos a comenzar por la DSLR. Esta es una cámara como la que todos conocemos de hace mucho tiempo, que se utiliza para tomar fotos de todo tipo y que gracias a un adaptador como este que les muestro acá se puede conectar a un telescopio. Básicamente el adaptador tiene una base que es exactamente el mismo formato de un lente de cámara. Se mete en la cámara, se da vuelta y del otro lado tiene un tubo hueco, como pueden ver en mi video puede pasar de un lado a otro, que básicamente tiene el mismo diámetro de un ocular. Así que se conecta la cámara al telescopio y el telescopio se convierte en un lente fijo enfocado al infinito. Básicamente, las DSLR son como la escogencia de todos los principiantes porque ya las tenemos, porque son más accesibles en el mercado, de repente si las compramos de segunda mano cuestan baratas y bueno, las conocemos más. Mientras que las cámaras como esta, las Astrocam, que ese es el nombre más preciso, pues es algo muy específico de astrofotografía y valga decirlo, solamente sirve para astrofotografía. Mientras que esta cámara es muy versátil y sirve básicamente para todo lo que queramos. Ahora bien, existen diferencias muy grandes entre una cámara como esta y la cámara de astrofotografía. Explico. Básicamente la diferencia entre ambas cámaras es que una está hecha específicamente para la astrofotografía y la otra no. Eso tiene consecuencias importantes y explico por qué. En el caso de las DSLR, ellas siempre tienen al interior dos filtros. Un filtro UV y un filtro infrarrojo. El filtro UV es prácticamente un papelito, parece un acrílico medio azulado, algo así. Y al quitarlo haría que los rayos UV pasen directamente hasta el sensor que está atrás. Pero luego de eso viene otro filtro, que es el filtro infrarrojo, que no es un papelito, es un vidrio que mide como 2 milímetros, algo así, que protege un poco el sensor, pero además limita la entrada de luz infrarroja, que, valga decirlo, hay que quitarla, porque si no la eliminamos de la cámara, pues los colores de la piel se ven como medio verdosos, se ven extraños. Básicamente ese filtro se introduce en la cámara para emular los colores que vemos con nuestros ojos, los colores que es capaz de ver el ojo humano. Ahora bien, esto tiene un problema muy importante y es que la mayoría de las nebulosas en el espacio, o una gran parte de las nebulosas en el espacio, son de hidrógeno. El hidrógeno es un gas que cuando se encuentra en estado ionizado emite una luz roja que está muy cerca, pero muy cerca del infrarrojo. Se llama H-alfa y está a unos 650 nanómetros. Esa es la frecuencia de banda de este tipo de luz. El problema es que el filtro infrarrojo de las DSLR es muy agresivo y corta el infrarrojo y un poco más, y de hecho corta el H-alfa a 80% más o menos. Así que con una cámara como esta, si tomamos fotos de una nebulosa constituida de H-alfa, pues solamente va a entrar el 20% de la luz, lo cual quiere decir que bueno, necesitaremos 5 veces más de tiempo de exposición para tomar la misma foto que se toma con una cámara como esta. Eso por supuesto hace que la foto sea muy impráctica porque sencillamente el tiempo de exposición es interminablemente largo y como ya lo he dicho en otros videos, tenemos problemas de tracking, de tiempo, las cosas se mueven en el espacio y desaparecen, así que el tiempo para tomar las fotos no es infinito y debemos tener la cámara más eficiente que haga la foto en el tiempo más rápidamente posible. Valga decir que este tipo de cámara no estoy diciendo que sea mala, sencillamente que para ese tipo de utilización realmente es muy poco práctico. Pero, ojo, no todo en el espacio está en H-alfa. H-alfa es una de las frecuencias de luz más comunes en el espacio, pero hay objetos que están en luz visible natural, como el Sol, como la Luna, como los planetas, como los star clusters, e incluso hay nebulosas de reflexión que no emiten este tipo de luz H-alfa y se puede fotografiar con este tipo de cámara. Básicamente se dice que una nebulosa es H-alfa cuando está constituida de hidrógeno y ese hidrógeno está eléctricamente o electromagnéticamente excitado por la radiación de las estrellas que conforman esa nebulosa. Las estrellas que están cerca emiten radiación gamma, todo tipo de radiación, y eso hace que las moléculas de hidrógeno empiecen a vibrar y esa vibración, esa frecuencia de vibración produce una emisión de luz que es
exactamente en esta frecuencia que les dije, H-alfa, que son 650 nanómetros. Por otra parte, las cámaras como esta, que son dedicadas a astrofotografía, tienen un sensor que está completamente desnudo, que se los muestro acá, quitando la tapa. A ver, aquí está. Se parece mucho al otro, pero básicamente no tiene ningún filtro enfrente y bueno, deja pasar todas las longitudes de onda. Eso, por supuesto, en el caso de este tipo de nebulosas, bueno, deja pasar la luz completa y agarramos la frecuencia completa. Bueno, esa es una de las diferencias principales. Vamos a hablar un poquito de la Astrocam, que bueno, la pasé un poco rápido, hice la comparación. Básicamente, como les dije, una Astrocam, primero que nada, si la comparamos con la cámara tradicional DSLR, vemos que es mucho más pequeña. De hecho, es casi el tamaño de un lente. Entonces eso ayuda mucho a balancear el telescopio y ayuda mucho a que la cámara no golpee las patas del trípode, que es algo que sucede cuando el telescopio apunta hacia arriba. A veces la cámara golpea y es un problema, todo se desajusta y hay que empezar a tomar la foto de nuevo, o incluso se pueden dañar algunas piezas. Entonces, bueno, básicamente una cámara como esta, la AC533, bueno, es una cámara que primero que nada solamente sirve para astrofotografía. Esa es una de las razones por las cuales nadie las compra a menos que vaya a tomar fotos de estrellas. Es una cámara que se controla enteramente con una computadora o con una ACR, de lo cual hablaré en otro episodio, pero que básicamente es una computadora portátil muy pequeña y muy eficiente que está diseñada para la astrofotografía. Este tipo de cámaras, como podemos ver acá, tiene en la parte de atrás un ventilador, puertos USB, un puerto para conectarla a la computadora y un puerto de electricidad, porque funcionan con 12 voltios y no funcionan con baterías, hay que conectarla a un transformador. Entonces, bueno, básicamente ya vemos a qué características tienen más o menos cada una de las cámaras. Ya expliqué que hay un problema con el sensor, pero hay otra cosa muy importante y una de las razones por las cuales en astrofotografía se usan este tipo de cámaras, y es un concepto muy particular de la astrofotografía, y es lo que se llama Quantum Efficiency, QE. Quantum Efficiency es la eficiencia cuántica y es la capacidad que tiene una cámara de transformar fotones que vienen de una fuente de luz como esta que está acá, que me está alumbrando en este momento, en electrones. Básicamente, el proceso de convertir fotones en electrones se llama eficiencia cuántica. Y una cámara como esta, de última generación, tiene una eficiencia de alrededor de 90%. Es decir, 9 de cada 10 fotones que impactan el sensor se transforman en electrones y posteriormente en data en fotografía. Por el otro lado, las DSLR no están diseñadas para tomar fotos con tan poca luz, están diseñadas para tomar fotos de día. De hecho, tendemos en un día soleado en la playa, tendemos a cerrar el lente y a tomar fotos muy rápido, digamos a una milésima de segundo, mientras que las otras, se utilizan generalmente a 300 segundos, es decir, 3.000 veces o 300.000 veces, perdón, más lento que la forma en que utilizamos estas cámaras normalmente. Bueno, volviendo al tema de la eficiencia cuántica. Esta cámara tiene una eficiencia cuántica de entre 20 y 30%. Es decir, que solamente de 2 a 3 fotones que golpean el sensor se transforman en electrones y en data. Bueno, dicho todo esto, tenemos entonces que por un lado esta cámara no solamente absorbe el 100% de la radiación H-alfa, sino que además es capaz de registrar en el sensor 9 de cada 10 fotones que golpean el sensor. Mientras que la otra, aparte que solamente puede captar 20% de la radiación H-alfa, encima de eso solamente 20% de los fotones se transforman en electrones. Es decir, es muy pero que muy ineficiente para tomar fotos de objetos tenues, de objetos que básicamente son muy oscuros. Valga decirlo, cuando nosotros tomamos fotos de nebulosas o de galaxias, etcétera, estamos hablando de miles o de millones de años luz de la distancia de la Tierra. Es decir, esos fotoncitos que llegan han viajado durante miles o millones de años por el espacio hasta que finalmente golpean acá. Entonces, digamos que después de haber viajado 7.000 o 10.000 años en el espacio, a mí me gusta que entren toditos, que entren lo más posible en el sensor y que se registren y no que los perdamos porque el sensor no está hecho para eso o porque tenemos un filtro que rechaza ese tipo de emisiones. Otro de los puntos
en los cuales de nuevo la Astrocam es ganadora con respecto a la DSRL es esto que tenemos acá, un ventilador. Y vamos a explicar otro concepto más. Primero hablamos de los filtros, luego hablamos de la eficiencia cuántica, ahora vamos a hablar de la temperatura y el ruido térmico. Básicamente, digamos que estamos un día de verano, más o menos primavera, algo así, y tenemos una temperatura de 20 grados. Cuando tomamos una cámara como esta, el sensor empieza a calentarse. Estas no son cámaras que están hechas para tener el sensor encendido todo el tiempo, están hechas para tomar fotos. Cuando los utilizamos para video, pues el sensor empieza a calentarse. Y eso produce ruido, eso produce una cantidad de ruido inmensa, así tengamos mucha luz o peor aún si nos falta luz, ¿no? Por supuesto que la asa elevada produce más grano, pero digamos que lo tenemos en la asa mínima, en asa 100, ella va a producir ruido por el calor que está generando el sensor. Ese ruido, por supuesto, se traduce en pérdida de calidad, se traduce en grano en toda la foto. Básicamente, volviendo al ejemplo del verano, digamos que estamos a 20 grados, esta cámara se va a calentar probablemente 20 o 30 grados más, es decir, que el sensor se va a montar en 40 o 50 grados. La cantidad de ruido que produce un sensor a 50 grados es enorme. Y teniendo justamente estas fuentes de energía que son tan débiles, pues un sensor que está caliente y que produce ruido, pues tiende a perder esa sensibilidad porque muchos de los electrones van a caer en píxeles que están al rojo vivo, que están haciendo dead pixel o que están realmente muy calientes y que no van a poder registrarlo. En el caso de la Astrocam, como vemos acá este ventiladorcito, esto no es solamente un ventilador, esto es un TEC. Un TEC es la abreviación de un sistema que se llama Thermoelectrical Cooling. Un TEC básicamente es un sistema de enfriamiento muy avanzado del cual no vale la pena entrar en detalles hoy, pero hace que la temperatura del sensor baje drásticamente. Cuando digo drásticamente estoy hablando que yo puedo meter el sensor a menos 20 grados. En el caso de esta cámara y este modelo en particular, yo puedo hacer bajar la temperatura del sensor a menos 35 grados de la temperatura ambiente. Es decir, que si estoy tomando fotos a 20 grados, pues entonces la puedo hacer bajar a menos 15. En general no es ideal bajarla a lo máximo a menos 35 porque el ventilador y el TEC funcionan al máximo y pueden sobrecargar la cámara, gastar más electricidad y hacer un desgaste prematuro del sistema. Estas cámaras vienen hechas para fotografiar a 0, menos 10 y menos 20. Yo particularmente en verano, bueno, como estoy a 20 grados, pues la pongo a menos 10. Ahora, bien, tomar fotos a menos 10 versus tomar fotos a 50 grados, la diferencia de ruido térmico es gigantesco. Y eso, por supuesto, entonces teniendo un sensor que no tiene filtro, teniendo un sensor que tiene más eficiencia cuántica y teniendo un sensor que está a menos 10 y que produce poco ruido, pues eso abre un abanico de posibilidades y justamente nos permite tomar fotos de objetos que tienen luz que es extremadamente tenue, que es muy difícil de ver con los ojos y que una cámara convencional difícilmente va a registrar. Entonces, bueno, ya expliqué las diferencias entre ambas cámaras y valga decir que contrariamente a lo que la gente puede pensar, estas cámaras no son tan costosas. El único inconveniente es eso, que básicamente solo sirven para tomar astrofotografía. Aunque bueno, esto no es del todo cierto. Si yo me compro un filtro infrarrojo y se lo atornillo y un filtro UV y se lo atornillo y lo pego a un lente más pequeño, pues podría tomar fotos de pájaros o de cosas lejanas. Pero, valga decirlo, de nuevo estas cámaras tienen todo lo que se necesita manualmente para ajustar la cámara, mientras que la otra no. La otra está hecha para pegarla a una computadora. Entonces no es nada práctico para estar tomando fotos de naturaleza, de leones o de lo que sea, ¿no? Por todas estas razones, las Astrocam, bueno, pues solamente se usan para astronomía. Ahora bien, a nivel de precio, contrariamente a lo que se puede pensar, no son tan costosas, porque básicamente esto lo que tiene es un sensor y un ventilador atrás. No tiene sistema operativo, no tiene el display acá, no tiene conexión de flash, no tiene manillas y en general es mucho, pero es que es mucho más fácil fabricar una cámara como esta que una cámara como la DSRL Canon. Entonces, a nivel de costo, digamos que una DSRL nueva de hoy en día, de último modelo, de calidad, vale unos $3.000. Mientras que una cámara como esta en particular, vale $1.000. Es decir, bueno, sí, es caro, $1.000. Pero es más barata finalmente que una cámara como la Canon. Por supuesto, si compramos la cámara Canon usada en Marketplace, algo así, de repente la compramos en $300 y termina siendo más barata que la otra. Pero como dije, no es lo más usual. Muchos de ustedes probablemente se están preguntando en este momento, bueno, ¿y esta cámara
Si me dijiste que tenías un sensor adelante, un sensor atrás, no se los podemos quitar y hacer que funcione como la otra. Bueno, sí, la verdad es que sí, pero primero que nada, tenemos el problema de eficiencia cuántica, que siempre va a quedar a 20% en lugar de 90%. Y segundo, tenemos el problema de ruido térmico, que nunca podremos pegarle un ventilador que ponga el sensor a menos 20. Pero sí, efectivamente podemos quitarle el filtro. Eso se puede hacer, bueno, si uno es arriesgado y tiene una cámara vieja, de repente uno se lo puede quitar uno mismo, pero valga decirlo, una vez que se quita el filtro hay que ponerle otro vidrio transparente para que llene ese espacio del vidrio que le quitamos, porque si no la cámara no puede hacer foco. Entonces hay que comprar otro vidrio que vale como $150 porque es solamente una compañía que lo hace y lo hace específicamente para esta cámara, y eso en el caso que lo hagamos nosotros, pero si lo mandamos a hacer por alguien cuesta como $500 hacerlo, incluido el vidrio y la mano de obra. Entonces si cuesta $500 y podemos comprar una cámara como esta en particular vale 1000, pero hay unas más baratas, hay unas de 800, 700. Entonces por $200 más nos compramos un Astrocam que va a performar mucho mejor y que básicamente está hecho para eso. Entonces realmente yo personalmente pienso que a menos que uno se quiera poner a inventar y a ver si funciona para rescatar una cámara vieja, pues no vale la pena invertir $500 a quitarle el filtro a una cámara cuando eso lo podemos invertir en un Astrocam y vamos a tener resultados infinitamente mejores. Ahora bien, valga decirlo, las Astrocam también producen ruido. Mi cámara a menos 10 es ruidosa. Yo todavía no la he probado a menos 20 porque recién acaba de comenzar el otoño y yo la compré en verano. Y en verano, como dije antes, solamente puedo bajar hasta menos 10 porque la cámara no da más. Ahora en otoño, que tenemos temperaturas de 10 grados o hasta menos, pues entonces sí podré bajar a menos 20 y veré cuán diferente es. Valga decir también que yo tomé muchas fotos con la Canon y no me parecía que fueran tan ruidosas. Yo digo, bueno, estamos enfriando la cámara de repente por nada. Es que hay una diferencia tan grande entre un sensor a menos 10 o a menos 20 y un sensor a 50 grados. El detalle está en que las fotos que yo tomé con las cámaras Canon fueron siempre de 10 segundos, 30 segundos, máximo un minuto. Porque en ese entonces yo no tenía un tracking de calidad como el que tengo hoy, que me permite hacer fotos de 5, 10, 20, hasta 30 minutos siguiendo las estrellas sin que nada se mueva. Entonces, yo la verdad es que yo nunca he tomado fotos con la cámara Canon de 5 minutos o de 10 minutos. Pero, como les dije antes, mientras más tiempo pase el sensor abierto, pues más ruido hay. Y el ruido de una cámara no refrigerada a 5 o a 10 minutos debe ser absolutamente brutal. Entonces, realmente no vale la pena. Bueno, valga decirlo, hay una aplicación para la cual, después de todo lo que he dicho, que esta cámara como que siempre pierde en todo, hay algo para lo cual esta cámara es mejor que la otra cámara. Y es tomar fotos del Sol y de la Luna. Esos son objetos que se toman muy rápido. Inclusive los planetas también se toman relativamente rápido. Pero el Sol y la Luna se toman one shot. Y esta cámara tiene un sensor mucho más grande que el Astrocam. Y finalmente es una foto con más resolución. Así que si vamos a tomar fotos de algo que no tenga H-alpha, que sea en las frecuencias de luz visible estándar y que se tome rápido, pues esta cámara gana. Además, valga decirlo, la luna ilumina muchísimo. Incluso a veces tengo que bajarle el asa o subir la velocidad de la cámara, porque si yo la dejo 3 minutos o 5 minutos, la foto sale completamente sobreexpuesta. Entonces, objetos como el Sol o la Luna que tienen tanta luz, bueno, pues las fotos se toman como si estuviéramos tomando fotos naturales en el día de un paisaje, de una persona, y todo el problema de ruido, de eficiencia térmica y todo eso es irrelevante. A mí me parece haber visto fotos de galaxias, además con esta cámara, que salen muy bien. Porque, valga decirlo, si la cámara no es apropiada para tomar fotos de 5 minutos, pues se pueden tomar fotos de menos. Yo expliqué ya que en el C-Star toma fotos de 10 segundos. Pues con esta podemos tomar fotos de 30 segundos o de 20 segundos y va a terminar haciendo de repente fotos que tengan menos ruido que si las tomáramos de 5 minutos. Y en el caso de una galaxia, que es un espectro de luz visible, pues puede funcionar. Además, valga decirlo también, yo lo expliqué en otro video, mi cámara tiene un sensor tan pequeño, porque bueno, es una de las cámaras de base, que una galaxia como Andrómeda con mi telescopio, pues no cabe. Andrómeda, como lo expliqué antes, es más o menos 5 o 6 veces el diámetro de la Luna, es gigantesca. O sea, si Andrómeda estuviera enfocada con mi Astrocam y este fuera el campo de Andrómeda de visual, pues Andrómeda se saldría del frame. Mientras que con esta cámara, con la Canon, el sensor es como 3 o 4 veces más grande y todo cabe. Entonces, bueno, digamos que punto para Canon. Yo creo que si hacemos un punto, bueno, vamos a quedar como 4-1
porque la Astrocam gana en todo, excepto en el tamaño del sensor. Y eso es un punto bastante importante también. El sensor ideal, yo considero que el sensor ideal en astrofotografía es APS-C, que es exactamente el formato que tiene esta cámara. Es lo que en fotografía tradicional llamamos crop sensor. Para mí ese es el formato ideal. El formato de esta cámara, de nuevo, esta es una cámara, digamos, de las más económicas, de las que usa la gente que como yo, que está empezando. Este formato es de 1 pulgada nada más, y básicamente esto es de 3000 por 3000 píxeles, es decir, de 9 megapíxeles, mientras que la otra o una cámara similar tienden a ser de 18 o 20 megapíxeles. Tenemos mucha más data y en general las cosas tienden a tener un poquito más de detalle. De nuevo, valga decir, existen Astrocam con sensores APS-C y con sensores full frame y con sensores incluso en formato medio, pero el precio sube exponencial. Un APS-C de estas, bueno, ya vale como $2.600, lo cual se parece mucho al precio de una cámara de SRL nueva. Y si nos vamos a full frame, ya, no sé, vamos por los 3, 4, 5 mil dólares. Es bastante dinero. Y la verdad es que, bueno, yo no vivo de esto, yo soy un aficionado, disfruto muchísimo y no necesito tampoco gastar tanto en equipos. En este caso, yo decidí hacer la inversión de esta cámara porque realmente facilita la vida. Es mejor, vale la pena y no es tan caro. Ok, $1.000, bueno, sí es caro, pero comparado a la otra cámara que también vale $1.000 o más si la compras nueva, esta cámara nueva, por cierto, la Canon, me costó $1.500. O sea que no estamos hablando que wow, que sea realmente mucho más caro. Pues, en resumen, vale la pena tener un Astrocam. Bueno, otro punto en que el Astrocam le gana a las cámaras tradicionales es en este que está acá. Es en la alimentación. Estas cámaras están diseñadas para ser enchufadas con corriente continua. Es decir, nunca les va a faltar batería, a menos, bueno, que nos quedemos sin batería para todo el telescopio y para todo el equipo, o se vaya la luz, etc. Mientras que las cámaras Canon y las cámaras DSLR, que son portátiles, están diseñadas para tener pilas. Y en una sesión de fotos de 3, 4, 5, 10 horas, pues la pila se acaba. Y hay que estar cambiándola toda la noche, pararse de vez en cuando, interrumpir la sesión, meter la batería. Por supuesto, existen adaptadores de batería, lo que llaman un dummy battery, que es el que yo utilizo para esta cámara, por cierto, que también es una DSLR, que yo utilizo para filmar. Bueno, ahí tengo un dummy battery que hace creer a la cámara que tiene una batería dentro, pero en realidad eso va enchufado a un transformador. Pero, valga decirlo, es más cableada, es más cable, es un transformador grandote que va a estar colgando el telescopio, es molesta. Mientras que esta se enchufa directamente a la pequeña computadora por un pedacito de cable y ya está. No hay transformador, no hay nada, funciona directo con 12 voltios. Una Canon funciona con 3 voltios, algo así, necesita siempre un transformador, es más complejo. Entonces, bueno, otro punto más. Bueno, entonces espero que el video de hoy haya sido informativo y que hayamos visto las diferencias y que haya aclarado las diferencias entre una cámara dedicada a la astrofotografía y una cámara tradicional usada en astrofotografía. Ambas cámaras pueden ser muy buenas, depende por supuesto de la utilización. Como ya expliqué, una cámara de astrofotografía facilita mucho las cosas y, en mi opinión, posibilita sobre todo tomar fotos de objetos que tienen luz muy tenue. Yo hablé de las nebulosas en H-alfa, pero las nebulosas de reflexión y algunas nebulosas oscuras, pues la luz es casi gris oscuro. Imagínense, gris oscuro sobre un fondo negro del espacio. Eso es tan pero que tan tenue que probablemente con una cámara tradicional no se puedan tomar. Espero que el video les haya gustado y gracias de nuevo por acompañarme una vez más en otro episodio de Deep Sky Chronicles. Nos vemos en la próxima y, como dicen los astrofotógrafos, Clear Skies.